Buenas tardes, como les prometí, les voy a hacer el video para resolver el problema de velocidad de un cuerpo en caída libre con resistencia del aire. Recordemos que la aceleración se puede expresar como la fuerza entre la masa. En este caso, la aceleración también la podemos expresar como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Si nosotros hiciéramos un balance de fuerzas en este objeto que está cayendo, nosotros tendríamos una fuerza que aumentaría la velocidad, que es la fuerza de la gravedad, y nosotros tendríamos una fuerza que se está oponiendo al movimiento, que es la resistencia del aire. Entonces, en mi balance de fuerzas yo voy a tener que es la fuerza de gravedad más la fuerza de resistencia a la caída. La fuerza de gravedad pues será la masa del objeto multiplicado por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, la constante de aceleración de la gravedad, y la fuerza de resistencia se va a oponer al movimiento, por eso le ponemos un signo negativo y será el coeficiente de arrastre multiplicado por la velocidad. La constante de la aceleración de la gravedad sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y el coeficiente de arrastre depende de la forma y material del objeto que cae y estaría expresado en kilogramos por segundo para que esa ecuación fuera dimensionalmente homogénea. Nosotros hacemos las sustituciones necesarias en la ecuación anterior, es decir, nosotros sustituimos lo que es la fuerza de gravedad y la fuerza de resistencia en el balance de fuerzas, y posteriormente esta fuerza total que está actuando sobre el cuerpo lo sustituimos en la segunda ley de Newton. De esta manera llegamos a esta ecuación, que con un poquito de álgebra vamos a llegar a que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es igual a la gravedad menos el coeficiente de arrastre por la velocidad entre la masa del objeto que cae. Esta ecuación la podemos integrar fácilmente, es una de variable separable, y finalmente, aplicando la condición de frontera, que a un tiempo cero la velocidad es igual a cero, llegaríamos a que la constante de integración es igual a la constante de gravitacional. Haciendo el álgebra pertinente para despejar la velocidad, llegaríamos a esta expresión, que sería la solución analítica de un cuerpo en caída libre con resistencia del aire. Una vez que hemos hecho esto, vamos a obtener la solución aproximada. La solución aproximada lo que requiere es que no necesitamos integrar analíticamente la ecuación que nosotros habíamos llegado. Esto sería una solución analítica porque integramos la derivada, esa derivada. Nosotros en este caso la derivada la vamos a resolver aproximándola con el delta de velocidad con respecto al tiempo. Hacemos un poquito de álgebra para despejar la velocidad 2, que quedaría en función de la velocidad 1, y si nosotros generalizamos podemos llegar a esta expresión analítica. Si se fijan, no es de alguna manera similar a la expresión analítica, sin embargo no tiene el término exponencial. Entonces esta realmente solo me va a servir como una aproximación a la solución real, y dependiendo del delta de tiempo yo me puedo acercar o alejar a la solución analítica. Entonces vamos a resolverla en Excel. Para eso vamos a abrir pues Excel. Recuerden que el ejercicio que vamos a resolver, el que resolvimos en clase, es el que se encuentra en la presentación de las notas que ya les compartí. Tenemos que es una persona de 70 kilogramos que se lanza de un globo aerostático. Lo que queremos es determinar la velocidad a diferentes tiempos, desde 1 segundo hasta 50 segundos, considerando que el cuerpo de esa persona tiene un coeficiente de arrastre de 12.5 kilogramos por segundo, y tenemos que graficar los resultados. Entonces lo primero que yo haría, lo que tendríamos que hacer, sería definir nuestras constantes. En este problema la masa de la persona que se lanza es constante, la constante gravitacional, la gravedad también es constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y el coeficiente de arrastre, en este caso de 12.5 kilogramos por segundo. En este caso vamos a poner aquí el tiempo, vamos a poner también la velocidad
analítica y la velocidad aproximada. Entonces vamos a iniciar en el tiempo igual a 0. La solución analítica va a depender de la ecuación que ya habíamos calculado y esta involucra tanto la masa, la gravedad y el coeficiente de arrastre. Como yo estas variables las voy a mantener constantes, permítanme acercar un poquito más la imagen, lo que voy a hacer es definir los nombres. Ustedes pueden siempre definir nombres o bien utilizar el símbolo de dólar para mantener constantes las celdas que ustedes quieran mantener constantes cuando vayan a rellenar un rango. Yo voy a optar por poner nombres y llamarlas en la ecuación a las variables, a las variables por su nombre. Entonces en este caso me iría a la masa. Voy a poner con el botón secundario y voy a definir nombre. Automáticamente Excel me va a sugerir un nombre, me dice que yo le puedo poner M. Realmente es lo que quiero, sería la masa del objeto. Hago lo mismo con la variable G, definir nombre. Me va a sugerir que le llame G. Yo puedo cambiar el nombre si así lo decido, pero siempre es más fácil pues que sean más o menos los mismos nombres que aparecen en la ecuación original. En el caso de la variable C, me dice que C debe ser C-bajo. ¿Por qué C-bajo? Porque seguramente al interior de Excel ya hay una variable que se llama C. Entonces voy a ponerle así. Recuerden, este es M, G y C. Ahora voy a la velocidad analítica y regresamos a nuestra ecuación. Entonces sería G por M entre C multiplicado por 1 menos el exponencial de menos C entre M por T. Entonces vamos a escribir la ecuación. Recuerden, nos ubicamos en la celda donde queremos que haga el cálculo. Vamos a poner el signo de igual y vamos a ir escribiendo la ecuación. Sería G. Fíjense cómo yo al escribir G automáticamente está resaltando de color azul esta celda porque lo que quiero es que tome este valor para ponerlo en la ecuación. G por M dividido entre C, guión bajo. Y automáticamente está resaltando todas esas celdas. Todo esto multiplicado por 1 menos el exponencial del negativo de C entre M por T. En este momento yo no tengo definida la variable T, porque esa es la que voy a ir cambiando, esa es la que va a ir cambiando. Yo voy a medir la velocidad con respecto al tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es apuntar a la celda donde tengo esa variable. En este caso sería la celda A2. Cierro paréntesis y presiono Enter. Me va a dar que la velocidad en el tiempo 0 es igual a 0. Yo aquí voy a tener diferentes incrementos de tiempo. Puedo hacerlo cada segundo, cada 10 segundos. En este momento lo voy a hacer cada 10 segundos solo para ver qué pasa con la solución aproximada cuando el delta de tiempo es muy grande. Entonces voy a decir que este tiempo en el segundo paso sería igual al tiempo anterior más 10 segundos. Y voy a rellenar el rango. Para rellenar el rango debo de colocarme sobre alguna celda que contenga una fórmula. Entonces me ubico en esta celda, me voy a poner aquí hasta que aparezca esa cruz en negro y lo voy a arrastrar tanto como quiera. Si se fijan, yo solo quería hasta 50. Entonces, ahora, vean esta fórmula. Ahí dice A2 más 10. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo anterior más 10 segundos. Si yo me ubico en esta, me diría es A3, es decir, el tiempo anterior más 10 segundos y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es que puse una fórmula y rellené un rango y Excel automáticamente identifica que lo que quiero es tomar el valor de la celda anterior y sumarle 10. En cuanto a esta celda, lo que está haciendo es tomando los valores constantes y la que está apuntando al tiempo que está a un lado, al A2. Entonces, si yo extiendo este rango, lo puedo hacer de dos formas. Ya que estas están llenas, yo puedo presionar doble clic y lo va a llenar automáticamente. Si se fijan, calcula
la velocidad analítica a cada uno de los tiempos. En este caso, para esta celda sería el tiempo de A3, para esta celda sería el tiempo de A4 y así sucesivamente. Observen que las variables G, M y C son constantes, entonces simplemente relleno ahí. Vamos a verificar la velocidad aproximada. Entonces regresamos aquí a nuestra presentación. Aquí tenemos la solución. Sería la velocidad en el tiempo anterior más el delta de tiempo multiplicado por g menos cmv. Entonces vamos a ubicarnos en este punto. Yo en el tiempo cero la velocidad es cero. Para la velocidad aproximada yo necesitaba también una condición inicial, entonces la voy a tomar porque necesito esa primera condición para calcular el siguiente valor. Entonces la velocidad en el tiempo i más 1 sería igual a la velocidad en el tiempo anterior más el delta de tiempo. El delta de tiempo sería el tiempo actual menos el tiempo anterior. Eso multiplicado por g menos c entre m, g menos c entre m por la velocidad en el tiempo anterior. Cierro paréntesis y presiono Enter. Observen cómo la diferencia entre la solución analítica y la solución aproximada es muy grande. ¿A qué se debe esto? De hecho, observen en el valor de 10 es muy grande, pero en los otros valores es muchísimo más grande. Quiere decir que mi solución aproximada es muy mala. Pero les repito, ¿por qué es mala? Porque el delta de tiempo es muy grande. Si nosotros reducimos el delta de tiempo, es muy probable que la velocidad analítica y la velocidad aproximada se parezcan mucho más. Entonces, por eso empecé con un delta muy grande. ¿Cómo puedo cambiar ese delta de tiempo? Pues lo que tengo que hacer sería regresar aquí donde tengo los tiempos. Ahora, en vez de dar incrementos de 10 segundos, voy a dar incrementos de 1 segundo. Y voy a extender este rango hasta el 50. Entonces ya tengo los tiempos hasta 50 segundos. La solución analítica simplemente me ubico en la primera celda. Voy a dar doble clic para que me rellene todo el rango de velocidades y voy a hacer exactamente lo mismo. Recuerden, para la velocidad aproximada no se ubican en la primera celda tiene el valor de 0 y las siguientes celdas están en función de la velocidad en el tiempo anterior. Entonces vamos a rellenar estas celdas. Aquí hay un error, aquí debí de poner que era multiplicado y no sumado. Entonces vamos a dar doble clic y observen que en este caso las velocidades ya se parecen cada vez más. En tiempos cortos hay un poco más de diferencia, pero en tiempos largos se van pareciendo un poquito más y cada vez un poco más. Si se fijan, acá había una diferencia de casi 1 metro, aquí una diferencia de más de 1 metro, aquí también una diferencia de más de 1 metro, pero si nosotros nos vamos aquí a 19 segundos, las diferencias ya no son tan grandes, es menos de 1 metro y cada vez se van pareciendo más y más. Observen aquí a 35 segundos, ya prácticamente son velocidades iguales y acá donde permanece ya prácticamente constante están en 54.91 y 54.92 metros cada una de las velocidades y así ustedes podrían calcular la velocidad analítica, la velocidad aproximada. Les repito, mientras más pequeño sea el delta de tiempo, más buena será la aproximación con respecto a la solución real. El problema también nos pide insertar
por ahí un gráfico, graficar para comparar la solución analítica con la solución aproximada. Puedo elegir las tres columnas directamente. Me voy aquí donde están los gráficos de dispersión y puedo elegir cualquiera de los gráficos de dispersión y por ahí voy a ver que pues que siguen una trayectoria, al menos la tendencia es muy parecida. La línea azul sería la velocidad analítica, la velocidad en naranja sería la velocidad aproximada. Aquí tendríamos el tiempo en el eje X y en el eje Y tendríamos la velocidad. Repito, ya con este código pueden hacer muchos cambios. Pueden probar un delta todavía más pequeño, por ejemplo un delta de 0.1 segundos, y observen que con un delta de 0.1 segundos las velocidades analítica y aproximada cada vez se parecen más, incluso a valores bajos. Nada más para checar con el delta de 10 segundos que teníamos al inicio, porque ahí tenía el error de que puse suma en vez de multiplicación. Simplemente pues lo ponemos como una multiplicación y vean que aún así, o sea, no son los valores que había sacado originalmente, pero aún así hay una diferencia muy grande entre la solución analítica y la solución aproximada. Y más allá de este problema, vemos que la solución aproximada presenta oscilaciones. Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan una solución aproximada y cambien una derivada por un delta, por un par de deltas. Entonces procuren tener incrementos pequeños. Mientras más pequeño sea su incremento, mejor será su aproximación. Pueden hacer pues esos cambios aquí. Vean que prácticamente para un delta de 0.01 pues la solución aproximada y la analítica son prácticamente iguales. Entonces con esto dejamos este pequeño tutorial. Espero que haya quedado claro. Por favor, resuelvan el de la barra de cobre y de aluminio, el de transferencia de calor, utilizando exactamente estas mismas herramientas. Muchas gracias.